Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo de Pascua. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 34 a 43. Es el quinto discurso del apóstol Pedro después de la resurrección de Jesús. Este discurso fue pronunciado en la casa del centurión Cornelio en la ciudad de Cesarea Marítima. Como buen judío, Pedro observaba las leyes acerca de la pureza. Por tanto, evitaba el contacto con los alimentos impuros y la relación con los paganos. Pero un día, estando en un pequeño pueblo llamado Jope, al sur de Israel, en la costa del mar Mediterráneo, recibió una revelación. En ella se le dice que todos los alimentos son creación de Dios y por tanto son puros. De igual manera los seres humanos, todos son hijos de Dios y necesitan del anuncio del Evangelio. Después que Pedro tiene esta revelación, se presentaron dos mensajeros de parte del centurión Cornelio, que también había recibido una revelación, para invitar a Pedro a su casa en Cesarea Marítima. En casa de Cornelio, como era usual en la época, se reunieron niños, jóvenes, adultos, comerciantes, etc., todos ellos esperando el bautismo. Pedro llega, les anuncia el mensaje de Jesús con unos puntos esenciales que caracterizaban a la predicación que se hacía en la primera comunidad cristiana. Escuchemos cuáles eran. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: ¿Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea? Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándole de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. En primer lugar, la predicación se centra en la vida de Jesús. Él pasó haciendo el bien y curando a muchos que eran víctimas del mal, porque en él operaba la fuerza de Dios. Se indica también el lugar y el tiempo del ministerio de Jesús. Todo comenzó en Galilea, después del bautismo que predicaba Juan. Notemos que no se habla de la infancia y juventud de Jesús. Parece que esta etapa de la vida de él no era importante en el núcleo de la predicación primitiva. En segundo lugar, Pedro subraya hechos concretos que se pueden verificar y que han sido conocidos por todos. Es decir, la fe cristiana no se basa en especulaciones o en elucubraciones exotéricas o en un personaje de la mitología, sino que hace referencia a un hombre concreto que vivió en un lugar y en un tiempo bien definidos. Pedro habla de la transformación del mundo realizada por Jesús. De esta manera se estipula que hay una realidad nueva en la que están involucrados también los paganos, como Cornelio y todos los que estaban allí. En tercer lugar, la predicación contiene las acciones de los enemigos del mundo nuevo. No reconocieron a Jesús como el enviado de Dios y lo mataron clavándolo en una cruz. Pero ante estos hechos, Dios no se ha quedado quieto, sino que ha reaccionado resucitando a Jesús de entre los muertos. Es decir, la obra de Dios se opone totalmente a las acciones humanas. Mientras los hombres causan la muerte y conducen al sepulcro, por el contrario, Dios saca del sepulcro y conduce a la vida. En cuarto lugar, se indica la misión de los discípulos. Ellos son testigos de esta fe y son enviados a anunciar y a testimoniar
que Jesús ha sido constituido juez de vivos y de muertos. Esta verdad también hace parte del credo que nosotros recitamos cada domingo, pero ser juez no implica una amenaza, sino un mensaje de gozo y de esperanza, porque como dice nuestro texto al final, todos los que creen en Él reciben el perdón de los pecados. De este modo, Jesús no es un juez que condena, sino el modelo, el paradigma, el prototipo ante el cual podemos confrontar nuestra vida para determinar si ella ha sido un suceso o un fracaso. Notemos que el punto de comparación con el que nos confrontamos no es la ley, ni tampoco las tradiciones bien observadas, ni siquiera la fe en Dios, sino que es Jesús, el Hijo amado de Dios, y su Evangelio. Los apóstoles ahora son los testigos porque han estado con Él, comieron y bebieron juntos, han escuchado sus enseñanzas y han visto los signos que Él hizo. Por tanto, no son testigos porque no solamente llevan una vida ejemplar, sino porque han tenido una experiencia particular con el resucitado. En conclusión, ellos comunican una profunda experiencia, como dice la primera carta de Juan, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado con nuestras manos acerca del verbo de la vida, eso es lo que anunciamos a ustedes. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 1 a 4. En este capítulo Pablo explica la conducta que acompaña al cristiano que ha sido bautizado. Él es un hombre nuevo, se ha revestido con una nueva naturaleza, se ha insertado en Cristo, por tanto deja morir su antigua naturaleza. Ahora bien, su nueva condición de vida no se realiza a plenitud en este mundo, sino en el mundo de Dios. Esto es lo que Pablo recuerda a la comunidad de Colosas. Hermanos, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis juntamente con Él en gloria. Pablo invita a los cristianos a priorizar las realidades celestiales en la vida cotidiana y no concentrarse únicamente en lo temporal. Por eso emplea la metáfora de la muerte, es decir, el deseo por las cosas de este mundo debiera ser como el de una persona muerta, insignificante, prácticamente nulo, porque el verdadero hogar de los cristianos es donde Cristo vive. Así como nos dijo el Maestro en el Evangelio de Juan: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a preparar un lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Poner nuestra mirada en las cosas de arriba significa mirar todo desde la perspectiva de Dios y por tanto hacer lo que a Él le agrada. Este es el antídoto contra el materialismo. Ver los bienes de la tierra de la misma manera como los ve Dios. De esta manera viviremos en armonía con Él y también con la naturaleza. Por otra parte, el apóstol dice que la vida del creyente está escondida con Cristo en Dios, es decir, oculta y segura. No se trata de una perspectiva futura, sino que ya se ha realizado. Es como si el apóstol dijera: esté tranquilo que su salvación ya está asegurada. Por tanto, viva cada día para Cristo. Entonces, nuestro servicio y nuestra conducta es consecuencia de la salvación que ya se ha realizado. En la vida presente vivimos, nos movemos y existimos en Cristo. Él nos da la fuerza y la esperanza para el futuro. Aunque llevemos una vida de sufrimiento por algún motivo, o aunque se resolvieran todos los problemas que existen en este mundo, como el hambre, las guerras, los dolores, las enfermedades, etc.,
nada nos podría separar del amor de Cristo. Desde esta perspectiva, los cristianos estamos llamados a ser como árboles frondosos que producimos frutos exquisitos, nuestras obras. Ellas son, en definitiva, la manifestación de la vida nueva en Cristo. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 20, versículos 1 a 9. Se trata del relato de la resurrección de Jesús. Unos 30 años después de la muerte del Maestro, el mundo judío estaba dividido. Las autoridades religiosas afirmaban que Jesús estaba muerto. En cambio, Pablo y los primeros cristianos decían todo lo contrario. Jesús ha resucitado y vive con nosotros. En otras palabras, la pregunta es: ¿Jesús ha muerto y entrado en el Sheol, es decir, en el lugar de los muertos, y allí permanece como todos los que han muerto antes de él? ¿O ha resucitado a una vida nueva y entonces es el Señor de la vida? Es que muchos cristianos aprecian el mensaje de Jesús, que continúa estando vivo. Es decir, su mensaje de amor para la construcción de un hombre nuevo y de un mundo nuevo. Pero dejan de lado la pregunta fundamental de la fe cristiana: ¿Jesús ha resucitado o permanece en un sepulcro? En el Evangelio de hoy aparece una palabra que se repite 7 veces y que por lo general nos produce miedo. Es la palabra sepulcro, que en griego se dice nemeion, es decir, recuerdo, anamnesis, hacer memoria. Pues bien, en torno al sepulcro se desarrollan unos hechos naturales, es decir, no aparecen cosas extraordinarias, revelaciones de lo alto, ni personajes extraños, ni ángeles, sino que la escena se desarrolla naturalmente y con personajes normales como nosotros. Aparecen 3 personajes: María Magdalena junto con 2 discípulos, de los cuales uno es Pedro y el otro no tiene nombre. Ellos verifican una realidad que observan con los ojos físicos, con los sentidos. Ven que la piedra que cerraba la entrada al sepulcro estaba corrida y que el lugar donde habían puesto a Jesús está vacío. Este es el hecho que se puede demostrar. De aquí en adelante se debe dar espacio a la fe. Es decir, a partir de este hecho real e histórico surgen una serie de eventos que solo se pueden ver con los ojos del corazón, con una mirada de fe. Estos 3 personajes muestran las distintas maneras de comprender el acontecimiento de la resurrección de Jesús. Cada uno llega a una conclusión particular de acuerdo con lo que ha visto en el sepulcro. El evangelista nos invita a identificarnos con uno de estos personajes o de pronto con todos 3 al mismo tiempo. En esta explicación vamos a presentar el itinerario que cada uno de ellos siguió para llegar a la conclusión de que Jesús había resucitado. Primer personaje: María Magdalena. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. María Magdalena llega a una conclusión inmediata: se han llevado el cuerpo del Señor. Esa es su primera reacción, y con ella se pueden identificar quienes ven solamente la realidad material, los que no piensan que hay algo que va más allá de nuestro ver físico. María Magdalena es el primer personaje que llega a la tumba de Jesús. ¿Quién es ella? Aparece por primera vez en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, cuando hay un grupo de mujeres que siguen a Jesús y a los discípulos y que los asisten con sus bienes. Desafortunadamente, después del siglo VI, a María Magdalena se la identifica con otras 2 Marías, con María de Betania, la hermana de Lázaro. Y si como Lucas presenta a la Magdalena diciendo que de ella Jesús había sacado 7 demonios, entonces se pensaba que había llevado una vida disoluta, y por este motivo la identificaron con aquella mujer pecadora que cuando Jesús entró en casa de un fariseo para comer, trajo un frasco de alabastro con perfume,
comenzó a regar los pies de Jesús con sus lágrimas y se los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con perfume. Pero nada que ver con estas dos mujeres. Cuando se afirma que de ellas salieron 7 demonios, se quiere decir que Jesús la ha curado de una enfermedad muy grave. Ahora bien, todos los evangelios presentan a la Magdalena en 2 momentos fundamentales. En primer lugar, en el Calvario, en el momento de la muerte de Jesús y en el de la sepultura. Y en segundo lugar, en su visita al sepulcro en la mañana de la Pascua. Juan presenta a la Magdalena con una imagen bíblica que la tomamos o la toma el evangelista del libro del Cantar de los Cantares, donde la enamorada busca a su dilecto y después de muchas peripecias en su búsqueda, finalmente lo encuentra. Las relaciones de amor son una metáfora, es decir, una imagen bíblica que tiene su origen en el libro del profeta Oseas y expresa el enamoramiento que existe entre Dios y su pueblo. Juan en su evangelio retoma esta imagen, recordemos en las bodas de Caná de Galilea, y luego diferencia al bautista de Jesús cuando el bautista dice: yo no soy el esposo, sino el amigo del esposo, el que se alegra con su voz. El evangelio de Juan presenta entonces a la Magdalena como una enamorada. Es que en la relación con Cristo pueden haber momentos de euforia, momentos fugaces, pasajeros, como dice Oseas, como nube mañanera, como el rocío de madrugada que al salir el sol se disipa, como paja que arrebata el viento de la era o humo que sale de la chimenea. Los enamorados son aquellos que se involucran en la relación y se juegan la vida para mantener la propuesta de amor que ha sido proclamada a la persona amada. La Magdalena no era una pecadora, sino una mujer que ha estado involucrada en el amor por Cristo, porque es que desde que ella encontró al Maestro, su vida cambió totalmente, adquirió un nuevo sentido. Se insiste sobre esta imagen del enamoramiento porque si alguien no está enamorado de Cristo, nunca podrá creer que Él ha resucitado. Algunos piensan que primero hay que probar que Cristo ha resucitado para que luego crean en Él y se enamoren de Él, pero el itinerario es totalmente inverso. Primero aparece el enamoramiento por Jesús y luego se cree que Él ha resucitado. Porque es que no hay pruebas verificables de su resurrección, sino pruebas razonables, porque conozco a Jesús por el Evangelio, me enamoro de Él y ahí es cuando lo reconozco vivo. El texto entonces dice que María Magdalena se acercó al sepulcro al alba, es decir, cuando todavía estaba oscuro, cuando la noche aún no se había acabado. Esta acción tiene un simbolismo. En primer lugar, denota el afán que tiene María Magdalena por llegar al sepulcro. Pero por otra parte también hace referencia a la tiniebla, a la oscuridad que envuelve al mundo. Son las acciones negativas o malas del hombre. Juan nos dijo en el relato de la pasión que cuando Judas entregó al Maestro era de noche. Esta es la noche del pecado que ahora comienza a desaparecer gracias a la luz que ilumina un nuevo día, porque la luz brilla en la tiniebla y la tiniebla nunca la ha opacado. En el corazón de María Magdalena aún había oscuridad, pero hay un interrogante que la inquieta y es el mismo que nos acompaña en el momento en que nosotros reflexionamos sobre la muerte. Cuando enterramos a la persona que amamos, sentimos que esa relación de amor nunca se acabará, sino que permanece para siempre en nuestro corazón. Esto experimentó María Magdalena porque en su corazón estaba latente el amor por Jesús. En todo el relato de este evangelio aparece el verbo ver. En castellano no tenemos sino 1, 2 o 3 palabras para hablar del ver. En griego hay muchas con varios verbos que significan diferentes acepciones.
Para el ver de María Magdalena se utiliza el verbo blepein, que significa ver físicamente, con los ojos materiales y nada más allá. Así es como la Magdalena ha visto que la piedra está corrida del sepulcro y tal vez no entra para verificar si está o no el cuerpo de Jesús allí. Pero su relación de amor con el Maestro la empuja a salir corriendo para encontrar a Simón Pedro e informarle lo que ha sucedido. La Magdalena es un ejemplo para nosotros. Si alguien está enamorado de Jesús, no puede permanecer sin Él ni un instante de su vida. Si no es así, quiere decir que Jesús es una persona que ocupa un segundo plano en nuestra vida. Habrá cosas o personas más importantes que Él. La Magdalena definitivamente no puede estar sin Jesús. Corre donde Simón Pedro y le dice: se han llevado al Maestro. No sabemos dónde lo han puesto. Esta es otra enseñanza que nos ofrece esta mujer. Involucra en su vida a la comunidad. Ella no realiza por sí misma el camino que la conduce a ver al resucitado. Y lo verá, pero con los ojos de la fe, con una mirada distinta al ver material. Como ha dicho Jesús: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, ellos podrán ver lo invisible. La Magdalena sabe que hay más personas que están enamoradas de Jesús y corre a compartir con ellas este momento de dificultad, de crisis. Y aquí hay otro mensaje: la fe en Cristo no se vive de modo individual o intimista, sino que se comparte con la comunidad, con nuestros hermanos. Ahora veamos cómo reacciona Pedro al mensaje de la Magdalena. Salieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro e inclinándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Todos conocemos muy bien quién es Pedro, pero no comprendemos exactamente quién es el otro discípulo al que Jesús amaba. La tradición lo ha identificado con Juan, el hijo de Zebedeo, pero naturalmente que no es él, sino que es una técnica narrativa empleada por el evangelista para representar al discípulo auténtico. Es una invitación que nos hace el evangelista para que al puesto de este discípulo amado coloquemos nuestro nombre, para que nos identifiquemos con él, porque él hace un recorrido de fe a lo largo del evangelio. Este discípulo anónimo hace su aparición en el relato de la vocación de los primeros discípulos cuando Juan el Bautista indica: he ahí el Cordero de Dios. Inmediatamente este discípulo lo sigue junto con Andrés. Aparece también en la última cena cuando Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo entregará, mientras el grupo entero no logra comprender quién está a favor o en contra del Maestro. Este discípulo comprende perfectamente quién ha aceptado el mundo nuevo y quién permanece en el mundo antiguo. Durante la pasión, mientras todos los discípulos huyen, el discípulo amado está al pie de la cruz. Nunca abandona al Maestro, permanece allí en el Calvario para observar cómo Él entrega la vida. Luego aparece en nuestro texto y más adelante 2 veces en el lago de Tiberíades, donde de modo inmediato identifica a su Señor en aquel hombre que está en la ribera del mar. Este es el itinerario del discípulo amado a lo largo del Evangelio. Nuestro texto dice que él se acerca al sepulcro, se inclina, observa los lienzos de lino y el sudario, pero no entra. Los sepulcros de la época de Jesús eran como una gruta amplia con una puerta pequeña, por tanto el discípulo amado tenía que inclinarse para entrar. Dentro del sepulcro había como unos nichos, unas cuevitas donde se depositaban los cadáveres. Naturalmente no se utilizaban las cajas mortuorias. Simplemente se envolvía al difunto con una sábana de lino cuyas medidas eran de 4 metros de largo por 1 de ancho, y se envolvía de la cabeza a los pies varias veces, y luego se utilizaban 3 vendas para fijar la sábana al cuerpo,
una a nivel del cuello, la otra a nivel de la cintura y la tercera a nivel de los tobillos. Muy distinto a cómo envolvían los cadáveres en Egipto, que los envolvían totalmente con las vendas, como observamos en las momias. El discípulo amado ve el nicho donde había sido depositado el cadáver de Jesús y ve las sábanas en el suelo, pero realmente este no es el significado. En griego se utiliza el verbo keimai, que significa hacer un movimiento de arriba hacia abajo, como cuando tenemos una bolsa llena de aire y se desinfla totalmente. Se dice que las sábanas estaban keimena, es decir, intactas, pero sin el cuerpo de Jesús dentro de ellas. Esto es lo que hace que el discípulo quede estupefacto. No logra entender y comienza a reflexionar mientras llega Pedro. Es decir, él quiere encontrar una respuesta también en compañía de otro discípulo, no por sí mismo. Una enseñanza también para nosotros. Nuestra iglesia está representada en estos dos discípulos que forman una comunidad. Son distintos, se respetan mutuamente, reflexionan juntos y como pasa a lo largo de la vida, hay quienes llegan primero a la comprensión y otros llegan después. Así nació nuestra iglesia, en la inclusión donde cada uno sabe esperar al otro, respeta su manera distinta de pensar, se entienden las incertidumbres y las fragilidades y donde a pesar de la diversidad se conserva la unidad. Veamos la reacción de Pedro. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la escritura, que él debía resucitar de entre los muertos. Pedro ve las vendas en el suelo. Estaban unidas, pero el cuerpo de Jesús no estaba dentro de ellas. Y además ve que el sudario con el cual le envolvían la cabeza del difunto estaba doblado o enrollado aparte. Pero la traducción enrollado no es exacta. El texto en griego utiliza el verbo entilisein, que significa que el sudario tenía la forma de la cabeza, pero sin haberse unido, es decir, permaneció como habían permanecido las sábanas. Pedro comienza a reflexionar y dice, ¿cómo es posible que hayan quitado el cuerpo y hayan dejado la envoltura de manera perfecta? Un ladrón no hace eso, no deja las cosas en orden. Por otra parte, ¿qué sentido tenía desnudar un cadáver para llevárselo? Esta es la mirada de Pedro. En otras palabras, coincide en principio con la mirada de la Magdalena. Permanece perplejo y no sabe qué decir. Con él se pueden identificar las personas que, frente al interrogante que pone una tumba, pueden reflexionar, pero no encuentran ninguna respuesta. Por tanto, permanecen perplejos. Para el ver de Pedro, el evangelista utiliza el verbo griego theorein, que significa contemplar. Es bien diferente al ver físico que se utilizó para la Magdalena. Pedro contempla la escena y afloran en él todos los recuerdos vividos durante 3 años con Jesús. Recordaba cuando él anunciaba su pasión: el Hijo del Hombre será entregado, lo condenarán a muerte, se burlarán de él, lo azotarán, lo matarán y al tercer día resucitará. La expresión al tercer día recorre más de 20 veces en la Biblia. No significa pasado mañana, sino el sentido último de la vida. Es decir, que la última palabra no la tendrá la muerte. Eso era lo que quería decir Jesús con la expresión resucitará al tercer día. Pedro comienza a entender que el destino final de una vida entregada no es el sepulcro, sino la entrada en la plenitud de la vida. Cuando una persona que ha hecho todo el bien a lo largo de la vida y nosotros vamos al funeral, decimos una persona así, que ha amado exageradamente a todos, que hemos tenido una relación muy profunda, no puede estar ahí en una tumba, tiene que trascender.
Vuelvo a recordar que en este relato de Juan no hay elementos prodigiosos, ninguna aparición de ángeles, de seres misteriosos, sino que en Pedro hay una revelación interna, pero todavía no llega a ver totalmente al resucitado. Y es que aquí es cuando entra en escena el otro discípulo que le va a ayudar a reflexionar a Pedro, el que había llegado primero al sepulcro. Dice el evangelista que él vio y empezó a creer. Es decir, aparece una tercera mirada que va más allá de los sentidos. Es la del discípulo sin nombre que llega a la luz plena de la Pascua. Con él se identifican quienes creen que Jesús ha resucitado. Para el ver del discípulo amado, Juan utiliza otro verbo que no es un ver físico como el de la Magdalena, tampoco contemplativo como el de Pedro, sino que utiliza el verbo jorao, que es un ver desde el corazón, es decir, con los ojos de la fe. Retomo nuevamente el ejemplo del funeral. Todos ven físicamente una caja mortuoria con un cadáver. Y hay quienes se interrogan y reflexionan y permanecen perplejos. Pero también hay quienes ven más allá de lo verificable y saben que esta persona debe estar en un lugar distinto y no ahí en un cuerpo material inerte. El discípulo amado es capaz de ver más allá de lo que todos ven en los signos de la muerte. En la manera como estaban dispuestas las sábanas de lino, las vendas y el sudario, comienza a percibir el sentido de la Pascua, la victoria de la vida. Será la Magdalena la primera en proclamar abiertamente: he visto al Señor. Luego lo harán estos otros dos discípulos, porque a la fe en la resurrección no se llega por meros razonamientos humanos, sino por hechos razonables, en tiempos y en modos distintos. Pero a la base de esta fe está presente el amor. Quien más ama es quien llega a creer que Cristo está vivo y es el Señor de la vida. Les deseo unas felices Pascuas y un feliz domingo.